Don Miguel Borra, ¿qué tal está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Estamos encantados de recibirla aquí en Es la Mañana de Federico. Usted es el presidente de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, del CESIF, que es el sindicato mayoritario en la función pública. Bueno, la semana pasada, don Miguel, leído en la prensa, un interino que lleve 10 años en la administración podrá ser fijo sin opositar. ¿Es esto cierto? Bueno, esa noticia sale publicada pues a raíz de que las organizaciones sindicales mayoritarias del ámbito, pues llegamos a un acuerdo con el gobierno lo plasma en un Real Decreto y ese Real Decreto, como marca nuestra normativa, pues pasa al Congreso de los Diputados para ser ratificado. En esa ratificación, pues lo que ha quedado patente es que el gobierno no contaba con los suficientes apoyos para sacarlo adelante y para poder hacer esa aritmética parlamentaria que es a veces tan complicada de conseguir, pues se compromete con algún grupo parlamentario, concreto con Esquerra Republicana, a eso que usted ahora acaba de señalar. La ministra lo que dijo es que aquellas personas que lleven más de 10 años en una plaza y que su plaza no haya salido a ningún concurso oposición, se podría hacer una fase de concurso para que accedieran. Habrá que ver cómo se desarrolla esto luego vía legislativa, que se han comprometido a tenerlo antes de octubre. Ya hay algunas voces. Este fin de semana salían asociaciones de abogados del Estado dudando de la constitucionalidad de esa medida que proponía la ministra y desde luego dudas nos surgen muchísimas. ¿Por qué 10 años y por qué no 8? ¿O por qué no 3? Por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo ya reconoce que a partir de 3 años hay abuso en la contratación. Y, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los docentes? Que un docente puede llevar muchos años ejerciendo su trabajo de manera interina, pero no tiene por qué repetir la misma plaza, sino que puede estar cada año en un colegio distinto. ¿Y qué pasa con las personas que llevando más de 10 años han tenido y permítanme la expresión, entrecomillada, mala suerte de que su plaza esté ahora recién convocada? En fin, a nosotros la sensación que nos da es que tenemos que dar seguridad jurídica a nuestro personal interino que está trabajando en las administraciones públicas, que no se puede generar falsas expectativas y que, bueno, cuando es necesario conseguir esa aritmética parlamentaria en el último minuto, pues a lo mejor se hacen propuestas que luego veremos cómo se terminan plasmando cuando el Real Decreto se convierta en un proyecto legislativo. Bueno, la sesión del pasado miércoles la narramos aquí en directo, la jornada posterior la estuvimos comentando, desde luego ese espectáculo que se pudo ver además en directo en el Congreso de los Diputados. En cualquier caso, está dando usted a entender o nos está explicando que el Gobierno negoció una serie de condiciones con sus socios parlamentarios sin tener en cuenta la negociación previa que había tenido con los sindicatos, entiendo. Bueno, la negociación con las organizaciones sindicales es lo que se ha convalidado en el Congreso y lo único es que el Gobierno, para conseguir esos votos que le faltaban, pues se ha comprometido en que en la tramitación legislativa de este Real Decreto pues aceptará lo que la ministra señaló. Lo que pasa que ya le señaló a usted que bueno, una cosa es las palabras que dijo la ministra en el atril parlamentario y otra cosa será cómo se acabe plasmando en esa vía legislativa y desde luego yo creo que aquí los servicios jurídicos de la Cámara pues van a tener mucho trabajo. ¿Para cuándo prevén ustedes que ese texto estará terminado? El Gobierno se comprometió para que estaría para octubre, pero vamos a ver cómo se va desarrollando. Pero en principio, desde luego, nosotros lo que sí que queremos es que esto se desarrolle de la manera más rápida posible porque estamos hablando de cientos de miles de personas que están muy expectantes a lo que en este caso los grupos parlamentarios pues vayan a aprobar en el Congreso de los Diputados. ¿Cuántos funcionarios interinos hay ahora mismo en España? En las administraciones, bueno, ¿y cuál es la proporción? ¿Cuántos trabajan en comunidades, ayuntamientos y en la administración en general? En este último ejercicio lo cierto es que se ha incrementado mucho el empleo temporal, como todos ustedes pueden entender, pues por las necesidades que ha generado el COVID, es decir, la contratación en sanidad, la contratación en educación, en servicios sociosanitarios se ha disparado. En estos momentos podemos hablar de que más o en el entorno de las 700.000 personas tienen un contrato no fijo en la administración. Dentro de estas 700.000 personas caben absolutamente todas las tipologías, desde un facultativo que puede llevar concatenando contratos 10-12 años hasta las personas que se han incorporado en el último curso a hacer labores de docentes pues porque había que desdoblar las clases. Es decir, que es muchísima la casuística que existe. Hombre, no me atrevo a decir que no haya dos casos iguales, porque indudablemente sí que los hay, pero sí que hay
hay cientos distintos de situaciones en las administraciones públicas. Las administraciones que más personal temporal tienen son las comunidades autónomas, porque de ellas dependen sanidad y educación, que es donde más número de trabajadores hay. Y el término de establecer un porcentaje de interinidad pues varía de comunidades autónomas. Puede haber comunidades autónomas que en sectores tengan poca temporalidad, o puede haber otras como Baleares, que en sanidad, por ejemplo, pues supera el 40%. Pero en cualquier caso estamos hablando que en el ámbito público hay 10 puntos más de temporalidad que en el ámbito privado. ¿Cuántas de estas 700.000 personas se van a beneficiar de esta convalidación del decreto, de esta nueva norma que saca adelante el Gobierno? Pues ya le digo, Rosana, que tendremos que estar muy atentos a cómo se plasma realmente luego en la vía legislativa. Pero lo que está claro es que si nos acogemos a la literalidad de las palabras que dijo la ministra, más de 10 años en el mismo puesto de trabajo y que ese puesto de trabajo no haya salido a concurso o oposición, con lo cual son muchas menos de lo que a lo mejor algún medio de comunicación se puede pensar. Y nosotros reiteramos, ¿por qué 10 años? ¿Por qué no el que lleve más de 3 años? ¿Por qué en el mismo puesto de trabajo? ¿Por qué no puede ser en el caso de los docentes que van cambiando de colegios para dar clases? En fin, que nos deja muchísimas dudas, y desde luego yo creo que a muchísimos trabajadores pues esto ha sembrado también una intranquilidad muy grande, porque lo que sí que teníamos claro es que el acuerdo al que habíamos llegado las organizaciones sindicales con función pública ofrecía seguridad jurídica, que para nosotros era muy importante. Establecía también sanciones para las administraciones que no cumplieran los plazos de presentación de las ofertas públicas de empleo, porque lo que no podemos olvidar es que esta bola tremenda, este grandísimo problema de la temporalidad lo han generado las administraciones públicas, que no han sacado de manera regular las ofertas públicas de empleo. Por primera vez conseguíamos también que el personal fijo pudiera tener acceso a movilidad y a promoción interna en los mismos turnos, por así decirlo, que salgan las ofertas públicas de empleo. Y desde luego también conseguíamos que hubiera una compensación económica para el personal temporal que no consiguiera estabilizar la plaza. Veremos ahora cómo se acaba esto desarrollando en el proyecto legislativo, y desde luego lo que nosotros, y aprovecho estos micrófonos, le pedimos y le exigimos al Gobierno, que todo lo que haga tenga seguridad jurídica y que luego no se lo vayan a tumbar los tribunales. Hoy el diario El País está informando que mañana el Gobierno va a llevar al Consejo de Ministros la mayor oferta de empleo público de la historia en nuestro país, nada más y nada menos que 30.445 plazas, un 8,5% más que el año pasado. ¿Usted cree que España está en condiciones de asumir esta cantidad, esta carga de empleo público, que es realmente necesario, y sobre todo que estamos en condiciones de poder asumirlo? Bueno, en primer lugar, esta oferta que va a llevar mañana al Consejo de Ministros va sin el aval de ninguna de las organizaciones sindicales que somos más representativas en el ámbito público. Cuando usted dice que va sin el aval, ¿a qué se refiere? No estamos, que ni los dos sindicatos de clase ni nosotros, en la negociación que hemos estado manteniendo en las últimas semanas con Función Pública, con este tema de oferta de empleo público para la AGE, no hemos estado de acuerdo con esas cifras, y le voy a explicar por qué. En primer lugar, los datos que da El País no se refiere solo a la Administración General del Estado, sino que también están ahí las plazas de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Ejército. En estos momentos, Función Pública lo que oferta son 11.715 plazas de acceso libre y 8.982 de promoción interna. La promoción interna son personas que están en otras categorías pero que ya están dentro de la Administración y que se presentan. Esto es realmente lo que está proponiendo es una generación neta de empleo de 2.500 plazas. 2.500 plazas, y hay que tener en cuenta que en los últimos 10 años hemos perdido más de 50.000 plazas, y que de aquí a que acabe la década, o sea, en el 2030, se nos va a jubilar, o está en opciones de jubilarse, más del 50% de la plantilla de la Administración General del Estado. También hoy salen algunos periódicos diciendo que ya se han cerrado oficinas del SEPE, sí, efectivamente, del empleo público estatal, porque no hay funcionarios para atenderlas. Y si me permite, le voy a poner el ejemplo del SEPE. En los últimos 10 años se han perdido 3.000 puestos de trabajo. 3.000 puestos de trabajo sobre una plantilla que en estos momentos no llega a los 8.000 funcionarios para toda España. Y ahora encima nos encontramos que este Gobierno no ha querido renovar más de 1.000 contratos de personal temporal que concluían este 31 de julio. Si yo soy ciudadano y estoy esperando que me den cita con todo el
follón que ha habido con los ERTEs, con las nuevas prestaciones, etcétera, etcétera, pues yo creo que el ciudadano no entiende esta situación. Desde CSIC siempre hemos abogado que ni un empleado público más de lo necesario, ni uno menos de lo imprescindible para prestar el servicio público. Por cierto, al SEPE le tenemos que añadir que estamos trabajando con programas informáticos que tienen más de 3 décadas. Sí, la historia del SEPE, don Miguel, la conocemos muy bien porque en esta emisora la hemos seguido de cerca y la hemos venido denunciando precisamente por las numerosísimas quejas que nos llegaban de los ciudadanos que no cobraban los ERTEs, que no les llegaba el ERTE a final de mes y, lógicamente, el colapso que había en las oficinas. Lo hemos venido aquí narrando, pero Isabel San Sebastián y Carmelo Jordal le quieren hacer una pregunta. Don Miguel. Sí, buenos días, don Miguel. Yo quería preguntarle si la calidad de la prestación sanitaria de los médicos contratados para hacer frente a la pandemia, o la de los empleados que han sido contratados, los trabajadores que han sido contratados para desempeñar servicios en el SEPE o en cualquier otra administración, ha sido inferior a la de los funcionarios públicos. Bueno, vamos a ver, en estos momentos, en el tema sanitario, indudablemente hemos tenido, se ha llegado a contratar hasta médicos extranjeros que no tenían el MIR, por ejemplo, ¿no? Lo que tampoco podemos olvidar es que en España, comparados, por ejemplo, con Alemania, tenemos 1.000 médicos menos por cada 1.000.000 de habitantes. Tenemos ya comunidades autónomas que están diciendo que van a suspender las vacaciones del personal, de los trabajadores de la sanidad, porque nuevamente nos hemos vuelto a quedar sin trabajadores. Doña Isabel, yo lo que sí que le puedo garantizar es que todos los empleados públicos, todo el personal que está trabajando en la sanidad está poniendo absolutamente toda la carne en el asador para poder sacar adelante esta terrible pandemia. Lo que también los ciudadanos tienen que saber, para que les pidamos a los políticos explicaciones, a ver cómo explicamos que en España tenemos 3 camas de hospital por cada 1.000 habitantes, la media de la Unión Europea es 5 y Alemania tiene 8. En toda la pandemia... Perdón. Sí. No, quiero decir que estoy completamente de acuerdo con usted, que mi punto precisamente es que no es necesario ser funcionario público para ser un buen médico, o para ser un buen empleado de una oficina del SEPE, o para la mayoría de las otras prestaciones, que lo que hace falta es que las plantillas sean suficientes y que el personal que cubra esas plantillas esté formado, desde mi punto de vista humilde, ¿eh? Sí, o sea, lo que usted estaba planteando, tengamos en cuenta que todos los trabajadores de la sanidad, que somos personal estatutario, que es una situación asimilada a los funcionarios, el hecho también de tener una estabilidad laboral, el hecho también de tener una serie de garantías, creemos que sí que repercute de manera positiva en el servicio que recibe el ciudadano. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, que la policía, en vez de ser funcionarios, pues estuvieran puestos a dedo por el político de turno? También los ciudadanos tienen que saber que la figura del funcionario pues surge en España hace ya muchísimos años, pues para acabar con las famosas cesantías que había en aquel entonces, que cuando cambiaba el gobierno cambiaba absolutamente prácticamente toda la administración. Lamentablemente en España uno de los grandes problemas que tiene nuestra administración es la politización y que los partidos políticos utilizan muchas veces las administraciones públicas pues como agencias de colocación. Por eso cuando cambia un partido de gobierno pues se van a la calle tantísimos asesores, tantísimo personal eventual, y nosotros desde luego desde CSIC lo que abogamos es por la carrera administrativa. También se ha leído publicado en algún periódico nacional, además son datos nuestros, pues la cantidad de médicos o de enfermeros que podríamos contratar a mayores en vez de tener tantísimos asesores y tantísimos ministerios que tenemos. Carmelo. Totalmente de acuerdo. No voy a entrar en el tema del sistema de funcionarios y tal, pero sí que me llama mucho la atención y quería preguntarle por eso, ¿por qué es tan negativa la temporalidad cuando estamos hablando en muchos casos de servicios que efectivamente tienen un comportamiento diferente según las épocas? Y yo creo que esta pandemia es la mejor prueba de que a lo mejor tienes algo dimensionado para un tamaño y luego, por lo que sea, tienes que crecer y luego probablemente no tenga sentido que te mantengas en el tamaño más grande, en la mayor cantidad de personas contratadas, porque los requerimientos van a volver a ser menos, ¿no? Digo la pandemia, por ejemplo, por el tema sanitario, pero el asunto del SEPE podría ser un buen ejemplo. Si dentro de unos años, ojalá sea así, en vez de todos los ERTEs que tenemos ahora y muchos millones de parados, no hay ERTEs y hay muchos menos parados, pues el SEPE tendría que poder reajustarse a una nueva realidad. ¿Por qué es tan negativa? ¿Por qué perseguimos la temporalidad cuando para muchos servicios públicos parece que sea lógico que haya esa capacidad de adaptación?
Lo que pasa, don Carmelo, que todo tiene que tener un porcentaje razonable. Es decir, en los acuerdos que firmamos con el Partido Popular en el año 17 y en el 18, y este que hemos firmado este año con el Partido Socialista, hablamos del 8% de temporalidad. Un 8% es precisamente esa cifra la que nos puede permitir ajustar nuestra producción en los servicios públicos a las necesidades. Lo que nunca puede ser razonable es tener un 30% de temporalidad. Lo que no puede ser nunca razonable es un médico, un enfermero o un celador concatenando con contratos y que no sabe qué le va a pasar al mes siguiente. Lo que no puede ser razonable es que un docente no sepa si este año va a dar clases en Alcañiz, en Teruel, en Níjar, porque no tiene esa plaza, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que queremos es que hay un nivel razonable que se puede conjugar el servicio público y la estabilidad y el empleo de calidad. Y fíjese usted, don Carmelo, que el ejemplo precisamente que pone del SEPE, como en estos momentos hay tantísima temporalidad en el caso del SEPE, resulta que el SEPE, que es un servicio anticíclico, es decir, cuando la economía va bien, el SEPE tiene menos trabajo, y cuando la economía va mal, el SEPE tiene más trabajo. Y resulta que ahora que la economía está yendo como está yendo, pues despiden a más de 1.000 personas, que supone prácticamente un 20% de la plantilla. Es decir, decisión política, señores, aquí ahora teníamos que recortar gastos, pues ahí está. Lo mismo nos va a pasar al curso que viene con educación. Las comunidades autónomas no están renovando los contratos COVID que se hicieron, y yo creo que los colegios han dado ejemplo de cómo se tiene que gestionar la pandemia, porque fíjese usted que mientras hemos tenido colegios e institutos, nuestros jóvenes no se estaban contagiando. Bueno, pues al año que viene se vuelve a aumentar el ratio de alumnos en las clases, se disminuye la distancia. ¿Por qué? Pues porque no hemos renovado los contratos. Bueno, pero habrá que preguntar, don Miguel, también a las administraciones el coste de esas contrataciones, claro, porque esto vale dinero. Doña Rosana, yo he hablado con varios presidentes de comunidades autónomas y la respuesta es la misma. Si el Estado nos da el dinero, nosotros contratamos. Pero también nos tendremos que preguntar qué coste tiene el que nuestros jóvenes quedan enfermos. Pero a ver, bueno, yo creo que los jóvenes no se han contagiado en los colegios, efectivamente, como usted bien ha dicho, los jóvenes se están contagiando en otros lugares. Una pregunta que le quería realizar, don Miguel. Claro, ¿cómo le explica usted a un señor, a una señora que ha aprobado su oposición, que a partir de ahora va a tener compañeros que efectivamente llevan 10 años, más de 10 años ocupando un puesto de trabajo o enlazando un contrato tras otro, y que sin pasar por esa oposición, por ese concurso oposición, por el tipo de formato que sea, va a conseguir esa plaza? Entiendo que habrá cierto malestar también entre los funcionarios, ¿no? Como la casuística que le decía a usted es tan amplia, pues efectivamente puede haber funcionario de carrera que tenga malestar por esta situación. Máxime también porque hay una serie de demandas que nosotros llevamos haciendo históricas para el funcionario de carrera y que ahora con este acuerdo veíamos que se podía conseguir, como es el tema de la movilidad o como es el tema de los concursos de traslados y el tema de la promoción interna. No obstante, y para trasladar un mensaje muy claro al personal interino que en estos momentos nos está escuchando, tenemos que ver qué es lo que los partidos políticos acaban sacando de ley, porque también todos estamos muy acostumbrados a que se dicen unas cosas en las tribunas y luego se acaban aprobando otras cosas distintas. Entonces yo creo que tenemos que estar expectantes, tenemos que exigirle al Gobierno que la ley que saque tenga seguridad jurídica, que luego el Tribunal Constitucional no nos la pueda tumbar, y que desde luego que no generemos agravios comparativos entre distintos tipos o entre distintas casuísticas de personal temporal. Pues don Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos, por tratar de poner o arrojar algo de luz a esta cuestión que, lógicamente, como usted bien ha dicho, hasta que no conozcamos la letra pequeña, ¿no?, el detalle de la ley, pues estamos como estamos. Muchas gracias, don Miguel. Gracias, buenos días. Buenos días.